Vamos a saludar a Mario Conde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues encantados de saludarle. Igualmente, igualmente. ¿Qué Con tal? otro día espléndido por el sur. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí, fenomenal, fenomenal. Aquí tenemos lo que se llama tiempo variable. ¿Política o climatológicamente? De todo. Climatológicamente ha amanecido muy gris y muy como casi un clima otoñal, ¿no? Y desde luego en la línea de en abril aguas mil. Pero ahora mismo está Sí. saliendo el solete, Mario. Bueno, a ver si es verdad, a ver si es verdad que sale el sol en este país, ¿no? Siempre que llueve ya sabe usted que escampa. Lo malo es lo que tarde. Sabe que ha estado aquí el doctor Burgueño, no sé si usted ha tenido oportunidad de escucharle. El doctor No. Burgueño es un verdadero especialista, un hombre además muy bien informado, muy sensato y un estupendo conocedor de todo lo que está ocurriendo en la sanidad, especialmente en la madrileña, porque él incluso fue responsable al principio de toda la organización de la respuesta, la reacción del sistema sanitario madrileño a la pandemia. El doctor Burgueño, en esencia, en síntesis, nos ha dicho lo siguiente: a partir del día de mayo, a la calle todos y con toda normalidad. Y las personas mayores de 65 años, que son los que de verdad tienen un riesgo muy superior al que tendrían normalmente de tener un percance o de fallecer, a esos hay que cuidarles extraordinariamente, igual que aquellos que tienen elementos en su salud que hacen que tengan una vulnerabilidad especial. Pero este país necesita y puede salir a la calle con toda normalidad, sin esas restricciones que ha planteado el desconfinamiento del gobierno, salir y empezar a hacer la vida prácticamente normal. Eso es lo que nos ha dicho el doctor Burgueño. Y lo ha explicado además muy bien, porque nos ha dicho, menores de 20 años no ha fallecido nadie. Nadie. Nos ha dado los datos de las UBIs. Menores de 40 años tienen más posibilidades, estadísticamente, de morir por un accidente de moto que por el coronavirus. Y nos ha dado datos estadísticos irrefutables. No sé usted qué opina de todo eso. Vamos a ver, desde el punto de vista médico hay esa opinión, existen también otras opiniones divergentes, pero lo que ocurre es que la certeza absoluta es que si esto se prolonga más allá de unos días, la posibilidad de revertir la situación económica y consiguientemente social de España es nula o extremadamente difícil. Es decir, si los colectivos de riesgo son personas mayores o que tengan patologías, lo que tienen que hacer esas personas mayores es cuidarse, es cuidarse. Es decir, que cada uno asuma la responsabilidad de cuidar por su propia salud, no solo en el coronavirus, sino las personas mayores tendrán que cuidarse también en el consumo de alcohol, en el consumo de grasas, en el consumo de muchas cosas más, ¿no? Dejemos que la gente se cuide. Y si ha habido ya suficiente miedo introducido en el cuerpo, la gente se va a cuidar. Por tanto, a mí me parece muy sensato que a partir del 10 de mayo, señores, venga, que el país no aguanta y que cada uno tenga que aguantar su propia vela. Y además es que el riesgo es controlable. Las personas que tengan riesgo, pues ya lo saben que lo tienen. Por tanto, señores, cuídense. Pero el hecho de que les cuidemos a ustedes va a servir para cargarse el país. Y eso no tiene mucha lógica, porque ustedes se pueden cuidar solos y deben de cuidarse solos, como ha pasado en otros países en donde se ha apelado a la responsabilidad de cada uno. Y eso, si eso es así, Mario, y eso se ve con tanta claridad y además, vuelvo a repetir, son datos irrefutables, ¿qué está pasando con este gobierno que no lo ve? Bueno, mira, en la vida yo tengo una máxima, ¿no? Y es que cuando algo no te cuadra, es que cuadra con algo que tú no sabes. Es decir, son demasiadas estupideces las que se han hecho, faltas de inteligencia, intentos de ordenar una vida que es absolutamente imposible, conciencia de que el país se está desmoronando económicamente. Hablas con cualquier empresario y lo que hay es susto, verdaderamente susto. Y entonces
la pregunta es, ¿pero por qué no lo ve? ¿Es solo un problema de inteligencia o es que hay alguien que está buscando que haya un desmoronamiento total del país para aplicar sus teorías? Es que uno llega a pensar mal, Julio, porque de verdad que esto se ve muy claro, que se ve muy claro, que están hablando de estas limitaciones de que si 1 metro, 2 metros, que si terrazas, que no terrazas, que no sé qué, que no sé cuántos, pero por favor, ¿dónde está el plan de reestructuración económica? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los pagos a la gente? ¿Dónde están los avales? ¿Dónde están los créditos? De eso no se habla y eso es decisivo. ¿Y por qué no se habla? ¿Hay alguien que quiere que este país entre en absoluta liquidación? Es que nos están obligando a pensar así. Pues sí. Mario, muchos alcaldes, diputados con los que yo intento ir hablando semanalmente para ver qué medidas se le podrían proponer al gobierno, me insisten, de hecho luego lo trataremos a partir de la una, en la importancia de que los ayuntamientos y las comunidades también pudiesen ir aplicando medidas, que Hacienda abriese la mano un poco, por ejemplo, con el remanente de los ayuntamientos. ¿Esto para ti sería una solución a algo, que los ayuntamientos tuviesen margen de maniobra para utilizar su superávit, por ejemplo? Porque al final son los que están más próximos a los comerciantes, a los hosteleros, ¿no? Pues claro, si los superávits están para algo, siempre se ha dicho que los bienes están para remediar males. Si durante un tiempo han tenido superávit y ahora hay una situación de crisis, lo lógico es que ese remanente se esté utilizando. Pero lo lógico es que a partir de un momento determinado, señores, se recupere la vida. Vuelvo a decir, que se recupere la vida normal, que ya sabemos los riesgos que corremos cada uno, que ya se ha hecho un enorme esfuerzo, que hoy ya tenemos las UCIs y tenemos los hospitales más o menos en situación normal. No se va a volver a repetir una pandemia como la que estaba, por lo menos con tanta violencia. Si antes pasó es porque no éramos conscientes, suficientemente conscientes de que esto podía ocurrir. Ya se nos ha dicho, vayamos a la vida normal, seamos personas responsables, seamos personas sensatas, sepamos cuidar de nosotros mismos y no nos carguemos el país, que lo estamos destrozando cada día. A mí cuando efectivamente leo los planes de salida, que los comentaba el doctor Burgueño, y decía que no les ve mucho sentido, claro, es que me da la sensación de que el gobierno no quiere que salgamos a la calle. No sé si tienen miedo de las protestas que pueda haber en su contra, pero cuanto más tiempo tengan a la gente encarcelada en sus casas, es que más grande se va a hacer la pelota. Más enfadada va a salir, porque más gente va a haber sin trabajo, más empresas va a haber cerradas, ¿no? Eso por supuesto, pero es que, insisto, que hay medidas que ofenden un poco a la inteligencia. Mire, un restaurante le van a dejar abrir con un 30%, con las mesas con mamparas y con los gastos al 100%. ¿Quién va a abrir con gastos al 100% y recaudación al 30%? Si tiene 10 mesas, 3, pero tiene que tener los mismos gastos de luz, de electricidad, de no sé qué. Los hoteles, que no pueden recibir a nadie de provincia. Me pareció lamentable la declaración de una ministra que, frente a una petición de los hoteleros absolutamente coherente, la respuesta fue: no es obligatorio abrir. Que no esté cómodo, que no abra. Pero una ministra puede decir que no es obligatorio abrir, pero esa desplicencia para con la empresa privada, ¿eso cómo es? Una ministra tiene que decir: lo siento, señores, esto es una circunstancia mayor, intenten esperar, ya veremos y tal. No, oiga, si usted no quiere abrir, pues no habrá, que no es obligatorio. Venga, hombre, por favor, por favor, vaya talante. Mario, es evidente que España necesita dinero en la caja, no lo tiene, y es evidente también que la única posibilidad en este momento es el MEDE, es el mecanismo de estabilidad, que tiene en este momento la solvencia suficiente para enviar ese dinero. Evidentemente también ese dinero no va a llegar a España sin condiciones. Hay que recordar las que se le pusieron a Grecia en su momento, a Portugal, a Irlanda. Hay que recordar cómo se tuvieron que retocar a la baja los salarios de los funcionarios, las pensiones, el salario mínimo interprofesional, recortar también el número de funcionarios, etcétera, etcétera. ¿Es posible que eso se dé en España? ¿Va a aceptar este gobierno esas condiciones?
Punto uno, este gobierno está intentando que no se aplique el MEDE. ¿Cómo? Mediante transferencias no devolutivas, es decir, que nos regalen el dinero, para entenderlo. ¿Qué posibilidades tiene de que nos regalen el dinero? Yo creo que ninguna. ¿Puede ocurrir que alguna parte de ese dinero no lo regalen? Puede, no lo sé. Y si no nos lo regalan, ¿cómo viene? Pues como tiene que venir, con préstamo. Y si tiene préstamos, ¿qué hay que hacer? Devolverlos. ¿Y cómo se garantiza al acreedor, que en este caso sería la Unión Europea, de que lo vamos a devolver? Controlando el gasto. ¿Qué gasto? El que hacemos nosotros. Dos tipos de gasto. ¿Cómo gastamos? El dinero prestado, y cómo gastamos el dinero que teóricamente viene de la evolución normal de la economía. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama presencia y control de la Unión Europea en España, seguro. ¿Y eso se llama rescate? Me da igual que le llame rescate, que le llame no sé qué. ¿En qué se traduciría? Sencillamente que un señor diría, oiga, me tiene usted que devolver el dinero. Este gasto son absolutamente superfluos, ridículos, no tienen coherencia económica y tienen simplemente coherencia política, de lo que, por tanto, se suprimen. ¿Qué ocurre? Que en este momento tenemos a Podemos en el gobierno y a una rama del gobierno bastante parecida. ¿Qué harían si eso se da? Poner el grito en el cielo, mejor dicho, en el infierno. Pero bueno, poner el grito en alta voz y procurar movilizaciones a toda pastilla en contra de la Unión Europea. Es posible que incluso llegaran a plantear la salida de la Unión Europea por echándoles la culpa de las desgracias de España. Pero técnicamente eso no lo conseguirían. Pero que vendría una época de tensión, no tengo ninguna duda. Claro. Mario, vamos a ver. Ayer o antes de ayer, el BBVA presentó sus resultados del primer trimestre y dio unas pérdidas de 1.790 millones de euros. Teniendo en cuenta que el coronavirus y su crisis data más o menos del 10 de marzo, es decir, que el BBVA ha sufrido, como el resto del país y el resto de compañías, 20 días de crisis sanitaria y económica. ¿Qué razón hay y qué sentido tiene esos resultados que ha presentado el BBVA? ¿Qué está pasando en ese banco? No lo sé. Es decir, a mí me ha llamado, don Julio, la misma atención. En 1.700 millones debido al coronavirus. ¿Eso cómo es? Porque dicen a las provisiones del coronavirus. Lo que yo he leído en prensa, ¿eh? ¿Y qué tiene usted que provisionar? Es que no lo sé. Créditos concedidos con anterioridad al coronavirus, porque en 2 meses los créditos no se provisionan, que yo sepa. Es decir, no he entendido esos resultados. Algo desde luego tiene que estar pasando, pero no lo he entendido. Pero tengan en cuenta que en el primer trimestre, simplemente por el 5%, representa 60.000 millones. 60.000 millones que han desaparecido del circuito ordinario. Eso en el primer trimestre. A estas alturas estarán mucho más. Es decir, estaremos en retirar del circuito ordinario de centenares de miles de millones. Y como esperemos mucho más, es que hay un punto de no retorno, don Julio, que hay un punto de no retorno, hay un punto ya de instalación en pobreza. Esto tiene que ser urgente. Es que yo no lo entiendo. Es que no hablan con la gente, es que no hablan con los empresarios, ¿o qué? Es que no lo sé, pero si es que es evidente que esto se está hundiendo. Claro, claro. Sí, a mí de verdad que me ha sorprendido muchísimo. Los resultados del BBVA me han dejado realmente sorprendidísimo, Mario, porque ¿cómo los pueden explicar? Es decir, ¿y qué mensaje está lanzando el banco? ¿En qué situación se encuentra? No lo entiendo. Bueno, 1.700 millones es mucho dinero para un banco, pero hay que ver el cúmulo que tenga de reservas, etcétera, ¿no? Pero para hablarlo en términos comparativos de si al BBVA le pasa algo especial, habrá que ver las cuentas de resultados que publiquen los otros bancos, concretamente el Santander y los demás bancos, porque si no tienen pérdidas de ese volumen y no las achacan al coronavirus, será que lo que dice el BBV, que es coronavirus, a lo mejor es
otra cosa, otro virus que tiene otro nombre. Ok, pues habrá que estar atentos a esos resultados que teóricamente se van a presentar la próxima semana, ¿no? Yo en cuanto los vea, me lo miro y los comentamos. Perfecto. Muy bien. Pues Mario, muchas gracias. Mario, Gracias a vosotros, como siempre, y buen fin de semana. Igualmente. no, estaremos aquí. No, es que te vamos a llamar el fin de semana, así que no te confíes. ¿No os vais a la playa? ¿Eh? Pues- A 2 metros de la ola. Y a Es metro que y sería, medio de la claro, arena. es que tendríamos que levitar por la arena para llegar al mar. Entonces, Mira, como no hemos aprendido todavía. Te pido por favor, Mario, si puedes, conéctate con nosotros por el canal nuestro de YouTube, El Toro TV en YouTube, o bien en la web del torotv.com, porque más o menos 10 minutos antes de acabar este programa, a las 2 menos 10, vamos a poner un audio de una emisora de radio que explica con humor el tema de las fases del desconfinamiento y de la nueva normalidad. Créeme que con un pañuelo al lado, porque vas a llorar de la risa. Es el peor editorial que yo he visto contra Pedro Sánchez y su gobierno en toda esta crisis. Hacia las 2 menos 8 lo pondremos, Mario. Ahí estoy, don Julio, ahí estoy. Un abrazo. Me pondré a 1,5 de la tele, por si acaso. Eso es. Un abrazo. Cuídate mucho. Con precaución. Hasta luego.